Bienvenidos a Universidad de Ecatepec. Oiga, qué ánimo se ve para sus 10 años que están festejando de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Bienvenidos a esta exposición. Nuestro objetivo, entre otras cosas, es propiciar la reflexión de toda la violencia que se está generando en el país. Queremos que cada uno de ustedes, independientemente de las cosas feas que posiblemente estén viendo, tratamos de acercarnos lo más posible. Este es un trabajo subjetivo. Pero bueno, sin más preámbulo, quiero presentarles a una persona que lleva aproximadamente 15 años trabajando como reportero urbano. Empezó en el Estado de México, querido Cristal. Posteriormente se incorpora a Grupo Radio Centro, con un grupo de reporteros urbanos, haciendo la labor, reportando lo que pasa día a día, las mañanas sobre todo, posteriormente en las tardes y actualmente en las noches. Tal vez los accidentes, tal vez de lo que no quisiéramos hablar, de muertos, de incendios. Y bueno, parte de su trabajo nos va a presentar aquí. Damos un aplauso y la bienvenida aquí a la Universidad de Ecatepec a Juan Carlos Gutiérrez Royo. El honor de estar aquí es para mí y creo que lo que vamos a platicar y lo que vamos a exponer les va a servir mucho. Apreciaba un poquito lo que estaban ustedes representando en cada uno de los rincones de esta sala, y a pesar de que es fuerte, bueno, temo desanimarlos, pero la realidad es un poquito más fuerte, ¿no? La situación que vive el país es un poquito más complicada, es algo digno de tomarse en cuenta como joven, más como estudiante de periodismo, porque realmente nosotros somos o vamos a hacer el filtro de cómo dar a conocer todas las situaciones que ustedes pueden ver en los rincones hacia miles de personas, ¿no? ¿Qué es un México rojo? ¿Qué entendemos nosotros por un México rojo? Aproximadamente tendrá unos 15 años que la situación policíaca del país vino a complicarse con el aumento del tráfico de drogas, con el aumento en las ejecuciones, con el aumento en la salida de cárteles dedicados a ejecutar, entre otras situaciones. Sin embargo, también hay un detrimento importante de la sociedad mexicana. Existe otra parte que a lo mejor no le damos una importancia tal, que son los homicidios, que son la violencia intrafamiliar, las mujeres golpeadas, los feminicidios. El Estado de México es el primer lugar en feminicidios, muy lejos de lo que se piensa de Ciudad Juárez, ¿no? Creo que la parte del comunicólogo, como les decía hace un momento, es el filtro de toda esta situación, es reflexionar qué es lo que queremos decir, por qué lo vamos a decir y en qué lugar lo vamos a decir, ¿no? Realmente hay periodismo de todo tipo, hay periodismo muy grotesco al respecto, por ejemplo, de la nota roja, que es lo que nos trae aquí, hay periodismo muy objetivo, hay quienes pues logran divertirse con lo que hacen y creo que eso se nota, ¿no? Hay una gama importante de medios de comunicación a los que estamos expuestos. Realmente casi todos los medios de comunicación tienen cobertura de nota roja, o por lo menos en los periódicos más, elevados, como es el caso en México de La Jornada, pues también tienen un apartado de nota roja, ¿no? Que a lo mejor es observado de una manera distinta. Hay que ser buen reportero para ser redactor de nota roja. Yo creo que una persona que cubre nota roja puede cubrir de todo. Creo que el reportero más preparado de la gama de medios de comunicación tiene que ser el reportero de nota roja. Porque si tú tienes un homicidio de un artista, tú como jefe editorial, ¿a quién mandas? ¿A tu reportero de espectáculos o a tu reportero de nota roja? ¿A quién mandamos? Al de nota roja, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar si, por ejemplo, yo mando a mi reportero de espectáculos a homicidio? Lo más que puede pasar es que me diga, hoy murió esta persona que tiene 40 discos y ha ganado 8 premios. A mí realmente eso no me sirve de mucho, ¿no? Entonces, si yo mando a mi reportero de nota roja, me va a decir, este sujeto recibió 2 tiros en la cabeza por parte de los sujetos que se dieron a la fuga, y él tiene 40 discos y ha ganado 2 premios. Esa es la gran diferencia entre el reportero y nota roja. Yo por eso considero a la nota roja tal vez como el padre de los géneros, porque de ahí se deriva todo lo demás, lo que yo les decía al principio. Todo el mundo va encaminado hacia la muerte en algún momento, y todo tiene una relación con la muerte. Entonces,
Quien te cubre nota roja, te cubre cultura, te cubre política, te cubre tecnología y te cubre hasta deportes, que también tiene mucho que ver, ¿no? Entonces eso creo que sí tiene que ver con ser... No coincido con que haya que ser buen reportero para hacer nota roja. Creo que para hacer nota roja tienes que ser el mejor reportero. Bueno, es un poquito de la historia, por lo menos en mi historia, y es la parte que me trae aquí a sentarme y platicar con ustedes. Yo tengo casi 15 años ya de labor periodística en un par de empresas de las más grandes en el ramo, en el que durante 14 años me dediqué al reporte diario, al reporte urbano, o sea, trabajando de día, cubriendo motocicleta, cubriendo choques, volcaduras, homicidios, marchas, manifestaciones, etc. Y en esta experiencia, donde yo pensé que era lo mejor que podía pasarme en la vida, pues alguien me regaló una beca y me mandó a trabajar en la noche, que resulta pues mucho más light, que resulta menos estresante y que bueno, a fin de cuentas te da una parte mucho más valiosa. En el día podrás hacer muy bien tu trabajo y podrás ser el mejor, pero creo que no vas a pasar de ser uno de los 20. Y a diferencia de lo que pasa en la noche, pues si lo hago bien o lo hago mal, solamente soy yo. Y eso creo que te da una responsabilidad mucho más grande y te hace disfrutar un poco más lo que haces. De hecho, sí, la situación en la noche es mucho más complicada. La ciudad en la noche es más complicada, más violenta que de día. Mucha gente utiliza como cómplice la noche para hacer muchas cosas, no precisamente bueno. Así que creo que a lo mejor en comparación con el día, la información se divide en un 70-30, ¿no? 70% de choques, de manifestaciones y un 30% de muertos, ¿no? Y en la noche viene a ser totalmente distinto, porque ese 70% se cubre de sangre y el otro 30% son situaciones muy banales, ¿no? Entonces realmente lo que les comentaba hace un momento sobre que hay que ser el mejor reportero para cubrir nota roja, creo que sí tiene mucho que ver, y también tiene que ver con el medio en el que estés dispuesto a difundirlo y también con los valores que tengas, ¿no? Yo sí soy muy de la idea que no porque cubras nota roja tienes que ser grotesco, tienes que ser grosero, tienes que ser sucio en general, ¿no? O sea, creo que hay miles de maneras de poder resaltar ese tipo de información, ¿no? Y en nuestro caso pues se complica un poco más porque como sea la televisión y la prensa pues te muestran una imagen y realmente de esa imagen puedes opinar muy pocas cosas. O sea, tú solamente la estás viendo y lo que tú formes, el juicio que tú tengas, pues es muy tuyo. Pero en cuestión de la radio es muy diferente, porque tú eres quien le marca a la gente o a tu radio escucha el panorama donde quieres llegar, ¿no? Tú le dices lo que quieres que se imagine y tú le dices cómo quieres que se lo imagine. No es lo mismo que a lo mejor tú menciones que encuentras una persona atropellada, donde la rueda del coche le pasó por la cabeza y hubo estallamiento de masa encefálica, a que tú le digas simplemente que el tipo murió porque recibió un golpe en la cabeza. No es lo mismo. Y creo que también marca una línea del reportero y marca también el número de seguidores que a lo mejor puedes tener, ¿no? Hay a quienes nos gusta que todas las mañanas nos despierten con una salpicada de sangre, puede pasar. Hay quienes necesitan esa dosis de adrenalina para poder levantarse todos los días, ¿no? Bueno, yo no lo necesito para dormir. A veces. ¿Qué es lo primordial que debe de aprender? ¿O cuáles son las reglas básicas que debe aprender un estudiante de comunicación para ser reportero? Hay una regla muy básica, que los profesores no me dejarán mentir, si es que todavía me acuerdo, del famoso qué, cuándo, cómo, dónde y por qué. No. Pues esa regla es muy básica, es precisamente eso, es una regla. Pero creo que donde nos perdemos es un poquito en identificar si el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué son la nota. O cuál de esas pequeñas palabras son la nota, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo el caso Salvador Cabañas, no voy a empezar por el ¿dónde? Por ejemplo, ¿no? O el clásico error del periodista de escuela que arranca una nota diciendo el día de hoy mataron a Salvador Cabañas. Hoy no es un día, mañana es un día, ayer fue un día. Entonces, ¿por qué tengo que decir el día de hoy? Entonces puedo decirme bájate para abajo. No, ¿verdad? Súbete para arriba, salte para afuera. Es lo mismo, bueno, que el día de hoy, el día de ayer, el día de mañana es lo mismo. Es eso, ¿no? Entonces creo que, retomando un poquito el tema, no vamos a iniciar con en el bar ubicado sobre el Insurgente Sur, perdió la vida el futbolista Salvador Cabañas. No.
En ese tipo de cuestiones creo que la nota es muy directa. O sea, la sugerencia al entrarle a la nota es única, ¿no? Salvador Cabañas, futbolista de Club América, recibió un disparo de cabeza que lo tiene privado en un hospital. O sea, ese tipo de notas son muy obvias, pero hay otras que no lo son tanto. Por ejemplo, si yo tengo un homicidio en Tepito de un tipo que es el más X del mundo, no voy a mencionar que el Checo perdió la vida en Tepito. Pues porque nadie conoce al Checo y a nadie le importa que se murió el Checo, ¿no? Entonces, retomamos el dónde. El dónde es precisamente el barrio de Tepito. Hay lugares comunes que siempre se nota, Tepito siempre es no. Entonces, hablar de Tepito es decir, ¿y ahora qué pasó en Tepito? ¿Y ahora a quién mataron en Tepito? ¿Ahora en dónde mataron en Tepito? Ya les di tres con las que podríamos iniciar. Cada quien escoge la que quiere, ¿no? Entonces creo que la clave es precisamente identificar qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y cuál es la primera que vas a acomodar.